Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Génesis 4:5. Si buscamos en las Escrituras, nos daremos cuenta que hay un significado mucho más profundo en el versículo mencionado anteriormente, que aquel que una interpretación literal podría darnos. El Señor no es otro más que tu propia conciencia. Y diles a tus hijos de Israel: yo soy. Me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Yo soy es la autodefinición del Señor. Caín y Abel, como los nietos del Señor, pueden ser solo personificaciones de dos funciones distintas de tu propia conciencia. El autor está realmente interesado en mostrar los dos estados contrarios del alma humana. Y usó a dos hermanos para mostrar estos estados. Los dos hermanos representan las dos perspectivas distintas en el mundo que poseen todos. Una es la percepción limitada de los sentidos, y la otra es una visión imaginativa del mundo. Caín, la primera perspectiva, es un sentimiento pasivo a las apariencias y una aceptación de la vida en las bases del mundo externo. Una perspectiva que inevitablemente nos lleva a un anhelo insatisfecho o a una complacencia con desilusión. Abel, la segunda perspectiva, es una visión de deseo cumplido, elevando al hombre por arriba de la evidencia de los sentidos, a ese estado de alivio donde él ya no anhela el deseo. La ignorancia de la segunda perspectiva es un alma en llamas. El conocimiento de la segunda perspectiva es el ala por la cual volamos a los cielos del deseo cumplido. Venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis. Proverbios 9:5-6. En la epístola de los Hebreos, el escritor nos dice que la ofrenda de Abel fue la fe. Y como declara el autor, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Por la fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:1-3. Caín ofrece la evidencia de los sentidos, lo cual la conciencia, el Señor, rechaza, porque la aceptación de este regalo como un modelo para el futuro significa la fijación y perpetuación del estado presente para siempre. El enfermo seguirá enfermo. El pobre seguirá pobre. El ladrón seguirá siendo ladrón. El asesino, un asesino. Y así sucesivamente, sin esperanza de redención. El Señor, o conciencia, no siente agrado por tal uso pasivo de la imaginación, que es el regalo de Caín. Él se deleita en el regalo de Abel, el activo, voluntario y amoroso ejercicio de la imaginación en representación del hombre, para sí mismo y para todos. Deja que diga el débil: yo soy fuerte. Joel 3:10. Deja que el hombre ignore las apariencias y declare ser el hombre que quiere ser. Deja que imagine la belleza donde sus sentidos le muestran cenizas, alegría donde son testigos del luto, riquezas donde se dé testimonio de pobreza,
Solo por medio de tal uso activo y voluntario de la imaginación podrá el hombre ser elevado y el Edén restaurado. El ideal está siempre esperando a ser materializado, pero a menos que nosotros mismos ofrezcamos el ideal al Señor, nuestra conciencia, asumiendo que ya somos aquello que deseamos encarnar, este será incapaz de nacer. El Señor necesita su cordero diario de fe para moldear el mundo en armonía con nuestros sueños. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. La fe sacrifica el hecho aparente por la verdad no evidente. La fe se aferra a la verdad fundamental, que por medio de una asunción, estados invisibles, se convierten en hechos visibles. Porque, ¿qué es la fe sino la creencia de lo que no ves? Caminamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Cuando la razón y los hechos de la vida oponen la idea que tú deseas manifestar, y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictámenes de la razón como la verdad, tú has traído al Señor, tu conciencia, el regalo de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si tú utilizas solo los moldes que tus sentidos dictan, no habrá cambio en tu vida. Tú estás aquí para vivir la vida más abundante. Por eso debes utilizar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los logros y los resultados la prueba crucial de tu poder para crear. Solo al asumir el sentimiento del deseo cumplido y permanecer ahí adentro, estarás ofreciendo el regalo que agrada. Cuando el regalo de Abel sea mi atuendo, ahí entonces manifestaré mi deseo. El profeta Malaquías se queja de que el hombre le ha robado a Dios. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? ¿En los diezmos y en las ofrendas? Malaquías 3:8. Los hechos basados en la razón y en la evidencia de los sentidos, que oponen la idea buscando expresión, te roban la creencia de la realidad del estado invisible. Pero la fe es la evidencia de lo que no se ve, y a través de ella llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17. Llama a las cosas que no se ven. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño y se empeña en vivir la vida que se ha imaginado, se encontrará con un inesperado éxito en las horas comunes. Henry David Thoreau. La escala del ser. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, 12-13. En un sueño, en una visión de la noche, cuando Jacob cayó en un sueño profundo, su ojo interno estaba abierto y observó al mundo como una serie de ascendentes y descendentes niveles de conciencia. Era una revelación de los conocimientos más profundos sobre los misterios del mundo.
Jacob vio una escalera vertical de valores ascendentes y descendentes, o estado de conciencia. Esto le dio sentido a todo en el mundo externo, porque sin dicha escalera de valores no habría sentido de vida. En cada momento en el tiempo, la humanidad está parada frente a la escalera eterna de sentido. No existe objeto o evento que haya tomado lugar o que esté tomando lugar ahora que no tenga significado. El significado de un objeto o evento para el individuo es un índice directo de su nivel de conciencia. Por ejemplo, tú estás sosteniendo un libro en un nivel de conciencia. Esto es un objeto en el espacio. En un nivel más elevado es una serie de letras en papel, ordenadas de acuerdo a ciertas reglas. En un nivel aún más elevado es una expresión de significado. Mirando hacia afuera, tú ves al libro primero, pero en realidad el significado viene primero. Ocupa un grado más elevado de significado que el orden de letras en papel o el libro como un objeto en el espacio. El significado determinó la organización de las letras. La organización de las letras solo expresa el significado. El significado es invisible y está por arriba del nivel del orden visible de las letras. Si no hubiera habido significado para ser expresado, ningún libro se habría escrito ni publicado. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno. El Creador, la causa del fenómeno de la vida. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio existía la intención, el significado, y la intención estaba con el intencionado, y la intención era el intencionado. Los objetos y eventos en el tiempo y espacio ocupan un nivel más bajo de significancia que el nivel del significado que los produce. Todas las cosas fueron hechas por significado, y sin significado nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El hecho de que todo lo visible puede ser considerado como el efecto, en un nivel más bajo de significado, de un orden invisible más alto de significado, es un punto muy importante que comprender. Nuestra manera usual de proceder es intentar explicar los niveles más altos de significado. ¿Por qué pasan las cosas? En términos de los niveles más bajos. ¿Qué y cómo pasan las cosas? Tomemos, por ejemplo, un accidente real y tratemos de explicarlo. El accidente fue un evento en el espacio. Un automóvil chocó a otro y prácticamente lo destruyó. Algunos de nosotros vivimos en el nivel más alto de cómo ocurrió el accidente. Era una noche lluviosa. Las calles estaban resbaladizas y el segundo auto patinó hacia el primero. En raras ocasiones, unos pocos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o nivel causal del por qué tal accidente ocurrió. Es así que tomamos conciencia de lo invisible, el estado de conciencia que produjo tal evento visible. En este caso, el auto destruido lo manejaba una viuda quien, aunque sintió que no podía darse el lujo, deseaba en gran manera cambiar su ambiente. Habiendo escuchado que, por el uso apropiado de su imaginación, ella podría hacer y ser todo lo que ella deseara. Esta viuda había estado imaginándose a sí misma viviendo realmente en su ciudad deseada. Al mismo tiempo, ella estaba viviendo en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, ella trajo hacia ella misma un evento que aparentaba ser aún otra pérdida más. Pero la suma de dinero que la compañía de seguros le pagó le permitió hacer el cambio deseado en su vida.
Cuando vemos el porqué detrás del aparente accidente, el estado de conciencia que produjo el accidente, llegamos a la conclusión de que no existen los accidentes. Todo en la vida tiene su significado invisible. El hombre que se entera de un accidente, el hombre o la mujer que sabe cómo ocurrió, la mujer que sabe por qué ocurrió, están en 3 diferentes niveles de conciencia en relación a ese accidente. En la escala ascendente, cada nivel más alto nos lleva a un paso más adelante hacia la verdad del accidente. Deberíamos esmerarnos constantemente en elevarnos a un nivel más alto de significado, el significado que es siempre invisible y por arriba del evento físico. Pero recuerda, el significado o causa del fenómeno de la vida puede ser encontrado solo dentro de la conciencia de la humanidad. La persona que está tan absorta en el lado visible del drama de la vida, el lado de qué ha sucedido y en cómo ha sucedido, que él o ella raramente se eleva al lado invisible del por qué ha sucedido. Se rehúsa a aceptar la advertencia del profeta que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles. Hebreos 11:3. Sus descripciones de qué ocurrió y cómo ocurrió son verdaderas, en términos de su correspondiente nivel de pensamiento, pero cuando él o ella pregunta por qué ocurrió, toda explicación física se colapsa y se verá obligado a buscar el porqué o significado de ello, en lo visible y en el nivel más alto. El análisis mecánico de los eventos se encargará solo de la relación externa de las cosas. Tal camino nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué los eventos ocurrieron. La humanidad debe reconocer que el lado más bajo y visible fluye del nivel invisible y más alto de significado. La intuición es necesaria para elevarnos hacia el nivel del significado, al nivel de por qué las cosas pasan. Sigamos el ejemplo del profeta hebreo de la antigüedad y levantemos nuestros ojos a los montes, dentro de nosotros mismos, y observemos qué está sucediendo ahí dentro. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, a qué estados les hemos dado consentimiento, qué sueños, qué deseos y por sobre todo, qué intenciones. Es desde estos montes que todas las cosas vienen para revelar nuestra estatura, nuestra altura, en la escala vertical de significado. Si levantamos nuestros ojos a quien trabaja detrás del velo, veremos el significado del fenómeno de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia de la humanidad. Un cambio en su nivel de conciencia resulta automáticamente en un cambio de fenómeno de su vida. Intentar cambiar las condiciones antes de que cambie el nivel de conciencia desde las cuales vinieron es luchar en vano. La humanidad redime al mundo a medida que asciende a la escala vertical de significado. Hemos visto, en la analogía del libro, que cuando la conciencia fue elevada al nivel donde el hombre podía ver el significado expresado en el orden de sus letras, también incluía el conocimiento de que las letras estaban ordenadas de acuerdo a ciertas reglas, y que tal orden, cuando se lo imprime en papel y es encuadernado, forma un libro. Lo que es verdad del libro es también verdad de todos los eventos en el mundo. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada será descartado, todo será redimido. Nuestras vidas ascendiendo en la escala vertical de significado hacia el eterno incremento de conciencia, una conciencia de cosas de significado más alto, son el proceso por el cual esta redención es llevado a cabo. Así como una persona ordena letras para formar palabras,
y las palabras para formar oraciones para expresar significado. De la misma manera, la vida ordena circunstancias, condiciones y eventos para expresar los significados invisibles o actuales de las personas. No hay nada sin significado, pero la humanidad, sin conocer el nivel más alto del significado interno, mira hacia afuera, hacia un panorama de eventos en movimiento, y no ve el significado de la vida. Siempre hay un nivel de significado determinando los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. Tratamos de explicar el drama en los términos del nivel bajo de cómo pasó, y tal explicación no pudo satisfacer a aquel que preguntó por qué pasó. La verdadera respuesta, vista desde el nivel de significado más alto, sería tan contraria para nuestros hábitos comunes de pensamiento, que sería instantáneamente rechazada. La verdad es que los estados futuros son causativos de los hechos presentes. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Hebreos 11:4. Hallaríamos más fácil enseñar a 20 personas la senda del bien, que ser una de esas 20 personas y obedecer mi propio consejo. Shakespeare. Con este consejo ya fuera de mi mente, ahora les enseñaré a cómo jugar el juego de la vida. La vida es un juego, y como todos los juegos, tiene sus objetivos y sus reglas. En los pequeños juegos que las personas inventan, tales como el cricket, tenis, béisbol, fútbol, entre otros, las reglas podrán cambiar de vez en cuando. Luego que se hayan acordado los cambios, la persona debe aprender las nuevas reglas y jugar el juego dentro de los parámetros de las reglas aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no pueden ser cambiadas ni rotas. Solo dentro de los parámetros de sus reglas fijas, universales y eternas, podrá ser jugado el juego de la vida. El juego de la vida se juega en el campo de juego de la mente. Al jugar un juego, lo primero que se pregunta es, ¿cuál es su meta y propósito? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las reglas que gobiernan el juego? En el juego de la vida, nuestra meta principal es hacia el crecimiento de conciencia, una conciencia de cosas de significado más grandes. Y nuestra segunda meta se dirige a cumplir nuestros objetivos, manifestar nuestros deseos. En cuanto a nuestros deseos, las reglas llegan solo a indicarnos el camino por el cual deberíamos ir para manifestarlos. Pero los deseos en sí deben ser asunto del propio individuo. Las reglas gobernando el juego de la vida son simples, pero lleva toda una vida de práctica usarlos sabiamente. Aquí hay una de sus reglas. Como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Usualmente se cree que pensar es una función completamente ilimitada y libre, sin ninguna regla que la restrinja. Pero eso no es verdad. El pensar se mueve por sus propios procesos en un territorio limitado, con caminos y patrones definidos. El pensar sigue las vías establecidas en nuestras propias conversaciones internas. Todos nosotros podemos manifestar nuestros objetivos con el sabio uso de nuestra mente y discurso. La mayoría de nosotros estamos totalmente inconscientes de nuestra actividad mental continua dentro de nosotros. Pero para jugar el juego de la vida exitosamente, debemos ser conscientes de toda nuestra actividad mental, ya que esta actividad, en la forma de conversaciones internas, es la causa del fenómeno externo de nuestra vida. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36-37.
La ley de la palabra no puede ser quebrada. No será quebrado hueso suyo. Juan 19:36. La ley de la palabra nunca deja pasar por alto ni a una palabra interna, ni le da el más mínimo permiso a nuestra ignorancia sobre su poder. Moldea nuestra vida a medida que nosotros, por nuestras conversaciones internas, moldeamos la vida dentro de nosotros. Esto se hace para revelarnos nuestra posición en el campo del juego de la vida. No hay un oponente en el juego de la vida. Solo existe la meta. Yo estaba discutiendo esto con un exitoso y filantrópico hombre de negocios. Él me contó una historia suya que nos invita a reflexionar. Me dijo, ¿sabes? La primera vez que aprendí sobre las metas en la vida fue cuando tenía 14 años. Y fue en el campo de juego de la escuela. Me iba muy bien en las carreras y estaba teniendo un buen día. Pero había una carrera más que tenía que correr y me había puesto en competencia con otro muchacho. Estaba determinado a ganarle. Le estaba ganando, es verdad, pero mientras tenía mis ojos puestos en él, un tercer joven, a quien no consideraba una competencia para nada, ganó la carrera. Esa experiencia me enseñó una lección que he usado durante toda mi vida. Cuando la gente me pregunta sobre mi éxito, debo decir que yo creo que es porque nunca hice del hacer dinero mi objetivo. Mi objetivo es el sabio y productivo uso del dinero. Las conversaciones internas de este hombre están basadas en la premisa de que él ya tiene dinero. Su pregunta interna constante es el uso apropiado de él. Las conversaciones internas del hombre luchando para obtener dinero solo le provoca la falta de dinero. En la ignorancia del poder de la palabra, él o ella está construyendo barreras en el camino de la obtención de su objetivo. Tiene sus ojos puestos en la competencia, en vez de en el objetivo en sí. Tal como los mundos fueron constituidos por la palabra de Dios, así nosotros, como imitadores de Dios, como hijos amados, creamos las condiciones y circunstancias de nuestras vidas por nuestras palabras internas humanas todopoderosas. Sin práctica, el conocimiento más profundo del juego no producirá los resultados deseados. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno, eso es, que sabe hacer las reglas, y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, él o ella errará a su blanco y fallará en manifestar su objetivo. En la parábola de los talentos, muy conocida, la condenación del amo al sirviente que no usó su regalo es clara e inconfundible. Y habiendo descubierto una de las reglas del juego de la vida, nos arriesgamos a fracasar al ignorarla. El talento no usado, y así como una extremidad del cuerpo no ejercitada, se adormece y finalmente se atrofia. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo escuchadores, ya que el pensamiento sigue las vías establecidas en nuestras propias conversaciones internas. No solo podemos ver hacia dónde vamos en el campo de juego de la vida al absorber nuestras conversaciones internas, sino que también podemos determinar hacia dónde iremos al controlar y dirigir nuestras conversaciones internas. ¿Qué crees que pensarías y dirías y harías si ya fueras aquel o aquella que quieres ser? Comienza a pensar y a decir y a hacer esto internamente. Se te dice que hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Y siempre debes recordar que el cielo está dentro de ti, para que sea claro como el cristal quién es Dios, dónde está Él y cuáles son sus secretos. Daniel continúa. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Ellos revelan las vías a las cuales estás atado y apuntan la dirección en la que estás yendo.
Esto es lo que hizo una mujer para cambiar las vías a las cuales ella había estado infelizmente atada, hacia la dirección por la cual ella quería ir. Por 2 años, ella se había mantenido alejada de las 3 personas que más amaba. Había tenido una pelea con su nuera, quien la echó de su hogar. Por esos 2 años, ella no había visto ni oído nada de su hijo, su nuera o su nieto. Aunque le había estado enviando a su nieto numerosos regalos, cada vez que pensaba en su familia, lo cual era diariamente, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola por la pelea y acusándola de ser egoísta. Al escuchar una de estas conferencias, era justo esta misma lección del juego de la vida y cómo jugarlo. De repente se dio cuenta de que ella misma era la causa de aquel prolongado silencio y que ella, y solo ella, debía hacer algo al respecto. Reconociendo que su objetivo era volver a tener la relación amorosa que tenía antes, se propuso a sí misma la tarea de cambiar completamente sus conversaciones internas. Esa misma noche, en su imaginación, creó 2 amorosas y tiernas cartas escritas hacia ella, una de su nuera y otra de su nieto. En su imaginación, ella las leyó una y otra vez hasta que caía dormida en un ánimo alegre de haber recibido esas cartas. Ella repitió este acto imaginativo cada noche durante 8 noches. En la mañana del 9º día, recibió un sobre que contenía 2 cartas, una de su nuera y otra de su nieto. Eran unas cartas amorosas y tiernas invitándola a visitarlos, casi réplicas de aquellas que ella se había creado mentalmente. Al usar su imaginación conscientemente y amorosamente, ella había cambiado las vías a las cuales estaba atada, en dirección a donde ella quería ir, hacia una feliz reunión familiar. Un cambio de actitud es un cambio de posición en el campo del juego de la vida. El juego de la vida no está siendo jugado allí afuera en lo que se llama el tiempo y espacio. Los verdaderos movimientos en el juego de la vida toman lugar dentro de nosotros mismos, en el campo de juegos de la mente. He aquí el soñador. En el capítulo 37 de Génesis leemos la historia de José, un soñador cuyos sueños siempre se hacían realidad. Su padre, Israel, amaba a José más que a ninguno de sus otros hijos y le hizo una túnica larga con mangas. Ahora yo te pregunto, ¿quién es José? Él es la prefiguración de Jesucristo, tu verdadera identidad. La evidencia histórica de Jesús, el hombre, es inexistente. Sin embargo, Él es la única realidad y la verdadera identidad de todo hijo nacido de mujer. Cuando tú dices dentro de ti mismo, yo soy, ese es Jesucristo, el que está soñando todo este vasto mundo viniendo a la existencia. Un día entenderás esta verdad, pues reales son los sueños de los dioses, y suavemente pasa su placer en el largo sueño inmortal. Tus pensamientos son tus sueños, que tejen tu mundo viniendo a la existencia y lo sostienen. Tú y yo estamos insertados en el sueño. Somos nosotros, quienes perdidos en tormentosas visiones luchamos con fantasmas. Una lucha inútil. Y continuaremos el sueño hasta que despertemos para descubrir que nosotros somos el soñador, que es Dios mismo. Este no es un sueño vano, sino diseñado para el propósito divino de extender el poder creativo de la imaginación, expandiéndose al entrar en su sueño. Dios aparece como tú y yo, y Él va a despertar de su sueño. Y porque solo hay un Dios,
aunque nos contamos por miles de millones, todos nos convertimos en el único Señor Dios, que es Jesucristo. Ahora José podía soñar e interpretar los sueños de los demás, independientemente de su complejidad. Algunos sueños son simples y no necesitan interpretación, pero la mayoría de nuestros sueños son simbólicos y pocos entienden el lenguaje del simbolismo. José entendió e interpretó el sueño de las gavillas, así como su sueño del sol, la luna y las 11 estrellas que se inclinaban ante él. Cuando su padre escuchó el sueño, dijo: ¿Qué es este sueño? ¿Deberíamos yo y tu madre y tus hermanos inclinarnos ante ti? No lo criticó, pero puso estas cosas en su corazón. Ahora, en el estado de Moisés, el nombre José es cambiado por el de Josué, que es la forma hebrea del anglicismo Jesús, o Jehová salva. Así que aquí encontramos a José, el soñador, convirtiéndose en Jesús, el Salvador, al despertar del sueño que él soñó, interpretó y cumplió. Ahora mismo, tú piensas que esta sala es real. Y hoy puede que tengas un sueño. Si tienes suerte, recordarlo como un sueño, pero no como una realidad. Bueno, si soñar es morar en la realidad, no reconociéndola como tal, ¿qué es la vida sino un sueño ininterrumpido? Hasta que no tengas ciertas experiencias, no vas a dudar en cuestionar mi cordura. Pero cuando las tengas, sabrás que esto que parece real no es menos sueño que el sueño de la noche. Viaja conmigo en tu mente mientras leemos el periódico de la mañana. En la primera página leemos sobre un accidente aéreo, una guerra, un atraco, un asesinato y malversación de fondos. Vuelve la página a la columna social. Ve las fotos de la novia y el novio y lee todo sobre su boda y los invitados que asistieron. Otra página enumera los muertos. Y finalmente pasamos a la página financiera, que nos dice quién está haciendo dinero y quién lo está perdiendo. ¿No es incoherente? Perdido en la lectura, hemos viajado de la violencia a una boda, los chismes, las muertes y las finanzas. Todo escrito por 10 o 12 personas que están profundamente dormidos y soñando que sus columnas vienen a la existencia, mientras que tú y los millones que leen el periódico veréis la plasmación externa de todo lo que pensasteis durante la lectura. ¿Cómo sé yo esto? Porque he despertado del sueño de la vida. Yo sé que Dios se acostó dentro de mí a dormir, para soñar que Él es yo. Pues, cuando Él despertó, yo era Él. ¿Cómo sé que yo soy Él? Porque su único hijo, engendrado, David, me llamó Padre. Mientras yo permanezca en este cuerpo de carne y hueso, he de soportar sus restricciones y limitaciones. Sin embargo, recordando que esto es un sueño, puedo cambiarlo. Si este mundo es una realidad, no puedo cambiarlo. Pero si yo soy su realidad, puedo cambiar mi mundo con respecto a mí mismo. Puedo imaginar un deseo cumplido y observar qué viene a suceder en mi mundo exterior. Pero primero tenía que saber qué era un sueño. Esto lo sé, pues el que está en la profundidad de mi propio ser me dijo: me acosté a dormir dentro de ti,
Y mientras dormía soñé un sueño. Soñé que yo soy tú. Si él soñó que él es yo, ya que despertó y él era yo. Unos meses más tarde, me reveló su misterio trayéndome a su hijo David para que me llamara padre. A través de una sabiduría innata, yo supe que él no era solo un muchacho que me llamaba padre, sino el David de la fama bíblica que es el Hijo único de Dios. Cuando Dios despierta dentro de ti, Él es el mismo Dios que despertó dentro de mí. No hay dos dioses. Tú y yo somos realmente uno. Aunque parece que hay miles de millones de nosotros aquí, todos somos un solo ser, un único Dios representando esta obra para expandir nuestro poder creativo y nuestra sabiduría. Un amigo muy querido mío se encuentra entre el público hoy. Estoy muy emocionado por él y por cualquiera que viene y tiene tal tipo de experiencia y la comparte conmigo. Esta es su experiencia. Mientras estaba en su sala de estar, viendo la televisión, se sintió con sueño. Cerró sus ojos y se dejó caer dormido, recordando lo que estaba viendo en la televisión. Se encontró conduciendo su coche con su esposa a su lado, sintiendo una sensación de desastre inminente. Mientras su esposa agarraba el volante, él se despertó en el sueño y consiguió tomar el control del volante de nuevo. Más adelante, vio a un hombre al que reconoció como un gran actor. Y de repente, recordando dónde estaba cuando el sueño comenzó, él interiormente proclamó: «Yo soy». En ese momento, despertó sentado en su silla frente al televisor. Entonces dijo: «Ya que esta es la primera vez que me he despertado en un sueño para saber quién soy y de dónde estoy, no puedo sino estar satisfecho conmigo mismo. Bueno, él debería estarlo». Todas estas experiencias son pequeñas rupturas para el cerebro que nos ata al sueño, lo que significa que él está a punto de despertar de este sueño de la vida. Innumerables veces, yo he estado sentado en mi silla y me encontré deslizándome en lo que la razón me dice que no debería ver. He entrado en ese mundo. Se cierra en torno a mí y se vuelve tan real como este. Estoy en un mundo terrestre, hablando con personas que son tan sólidas y reales como tú y yo lo somos. Despierto. Soy consciente de dónde estaba cuando entré en esta sección de tiempo. Y también sé que no hay un camino que me lleve de vuelta al año y lugar que dejé atrás. ¿Cómo ves? Todas las cosas están teniendo lugar ahora. La eternidad existe y todas las cosas existen en la eternidad independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Entrando en una determinada sección del sueño, lo animamos y tomamos conciencia de lo que ya es. El pasado no ha dejado de ser. Está teniendo lugar como tuvo lugar y aún tiene lugar cuando alguien entre en esa sección de tiempo. Lo mismo es cierto del futuro. En el año 1969, nos encontramos pisando la luna. Siempre ha sido así. El mundo es, y estamos situados en este pequeño espacio llamado Tierra, para aprender a soportar los rayos del amor, pues Dios es amor infinito. Lo sé, pues estuve en su presencia. Luego descendí y entré en un espectro a fin de aprender a amar y tomar sustancia. No hace mucho, estuve en otra sesión de tiempo instruyendo a un grupo de tal vez una docena de hombres todos sentados a mi alrededor. En el centro conmigo había un espectro,
la sombra de un hombre. Yo podía verlo y hacer con él lo que quisiera. Entonces le dije, ve y ama. En la medida que ames, adquirirás sustancia. Solo entonces podrás tomar parte en el drama y despertar con vida en ti mismo. Lo que le dije a esos hombres, te lo digo a ti ahora. Un día adquirirás sustancia. Adquirirás amor. Entonces te volverás uno con la vida en ti mismo, sabiendo que todas las cosas fueron hechas por medio del acto creativo de amor, el acto de misericordia, y sin esto no fue hecho nada. Como espíritus dotados de vida, todos regresamos al único ser como ese único ser, pero conservando nuestra propia identidad. Nunca perderemos nuestra identidad, sino que creceremos en una individualización cada vez mayor. Mientras estaba en San Francisco, un tipo que asistía a mis reuniones allí me contó una historia. Un caluroso día de verano, se detuvo en un bar a tomar una cerveza bien fría, tomando el único asiento desocupado del bar. Enseguida comenzó a conversar con un hombre que estaba sentado a su lado que le contó esta historia. La cosa más extraña me sucedió hace años y todavía me obsesiona. Resulté herido durante la guerra de Corea y me enviaron a un hospital en Japón. Mientras estaba acostado en esa cama en el hospital y sabiendo que soy norteamericano, sentí la habitación desvanecerse de mi vista y de repente estoy en Europa, bailando con una mujer que estaba vestida como todas las demás mujeres allí. Sabiendo quién soy, le dije a mi compañera de baile, ¿sabes? Esto es un sueño. Y con este comentario ella se asustó. Cuando la gente se reunió a mi alrededor les dije que yo realmente era un soldado norteamericano que estaba herido en un hospital en Japón. Incluso les dije qué año era. Pero para ellos, el año aún no había llegado, de modo que la multitud se enfadó y yo decidí que era hora de irme. Así que simplemente asumí que estaba en mi cama en el hospital de Japón. Y cuando abrí los ojos, yo estaba allí. Este hombre aún no ha despertado completamente, pero un día despertará de este sueño que parece tan consistente, igual que tú lo harás. Y cuando lo hagas, experimentarás cada precepto de las Escrituras en lo que el mundo llamará un sueño. Ahora, el capítulo 6 de 1 Timoteo nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y en el capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, Pablo nos dice, mantén tu vida libre del amor al dinero. Cuando yo era un crío en las islas de Barbados, cada domingo 4 niños nos montábamos en un gran burro que usábamos para aparearse con yeguas y así producir mulas, en dirección a la casa de mi abuela, donde ella nos daba a cada uno de nosotros una moneda. Yo recibía 1 centavo. Cuando mi abuela nos perdía de vista, un hombre se reunía con nosotros con una burra, y a cambio de mi centavo, él se subía a su burra y volvíamos a casa en un paseo salvaje, ya que nuestro asno perseguía a su burra. Esto fue así por mucho tiempo, antes de que mi madre lo descubriera. Y entonces ella dijo, ¿sabes, Ned? No vas a tener nada, pues lo malgastas todo. Yo supe intuitivamente que el amor al dinero era la raíz de todo mal. Ahora, para mostrar cómo las Escrituras se cumplen en la experiencia, compartiré contigo un sueño despierto reciente mío. Yo sabía dónde estaba mi cuerpo físico y sabía qué año era, pero me encontré en la esquina de una calle sosteniendo un enorme paquete de billetes de todos los valores. Una mujer que pasaba por allí
lo alcanzó y agarró algo de mi dinero. En su ansia, varios billetes salieron volando de ella y fueron agarrados por la otra gente que pasaba. De repente, esta señora se enfadó mucho y exigió que todos ellos le devolvieran su dinero. Ella acababa de robármelo, pero ahora estaba acusando a los otros de robárselo a ella. ¿No es eso la vida? Un hombre puede rastrear la pertenencia de su propiedad, remontándose hasta su antepasado que la robó, pero se volvería tan loco como puede estarlo si un pariente del dueño original intentara reclamar su propiedad. Ahora, en mi sueño, yo seguí moviéndome por los caminos laberínticos de mi mente, objetivando lo que me encontraba. De repente, un hombre se acercó y me preguntó si quería un taxi. Sosteniendo aún mi dinero, rechacé su invitación. Entonces, muchos hombres comenzaron a reunirse a mi alrededor. Y cuando vi sus caras y sus cuchillos, me di cuenta de que iban a quitarme el dinero además de la vida. Así que me recordé a mí mismo dónde estaba cuando empecé el sueño. Sabía que si me despertaba, frustraría sus intenciones. Yo sobreviviría, pero ninguno de nosotros conseguiría el dinero. En el momento en que mi decisión fue tomada, solté el dinero y regresé a mi cama. Ahora yo sé la verdad de la afirmación. El amor al dinero es la raíz de todo mal, pues mi visión es parte de la estructura eterna del universo. Tú también tendrás una visión como la mía después de que hayas perdido todo deseo por el dinero. Sí, desearás los medios necesarios para satisfacer las necesidades del César. Pagar el alquiler, los impuestos y comprar comida y ropa. Pero sabrás que no necesitas 1.000 millones para satisfacerlas. Los que están hambrientos de más y más miles de millones están profundamente dormidos. Si escucharan lo que te estoy diciendo ahora, pensarían que estoy loco. Pero yo les diría que sus sueños revelan una locura mucho más profunda, pues están profundamente dormidos, creyendo que sus sueños son la realidad. Ahora en la historia, Jesús era un soñador cuyo padre tanto lo amaba, que le hizo una túnica con mangas largas. Me pregunté cuál era la importancia de las mangas. Y entonces una noche tuve esta experiencia. Yo estaba enseñando el gran misterio de Dios, cuando un hombre entró en la sala y cortó la manga de mi túnica para exponer mi brazo derecho desde el hombro hasta la punta de los dedos. A la mañana siguiente, recurrí al libro de Isaías y leí: ¿Quién creerá nuestro relato? ¿A quién ha sido revelado el brazo del Señor? Esa noche, la manga de la túnica usada por José el soñador fue cortada, revelando, dejando al descubierto mi brazo, el símbolo de mi poder imaginativo. Yo sé, ahora, que yo, todo poder imaginativo, he despertado del sueño. Sé que eso es lo que tú eres también. Estoy tratando de convencerte de esto y te pido que te pongas a prueba. Si este mundo es real, tú no puedes cambiarlo, pues tú no puedes cambiar la realidad. Pero tú puedes cambiar un sueño. Siente que los cambios han llegado a ti ahora. Sumérgete en esa sensación y sosténla. Si esto es un sueño, lo que tú estás sintiendo producirá hechos objetivos que para los demás se verán como reales. Pero tú recordarás que su origen fue un sueño. Una vez que se vuelva objetivo y real, no te quedes perdido en el sueño, pues como todos los sueños se desvanecerá. Todo viene a la existencia, crece, mengua y desaparece. Un árbol puede tener 8.000 años de antigüedad, pero finalmente morirá. Las estrellas
se están fundiendo debido a que son los sueños de los dioses. Irreales son los sueños de los dioses, y suavemente pasa su placer en un largo sueño inmortal. La imaginación, los dioses, trajo el mundo a la existencia y lo sostiene mientras este gran experimento está teniendo lugar. Nosotros somos esos dioses, llamados hijos, que colectivamente forman a Dios Padre. No hay niño nacido que no esté vistiendo a un hijo de Dios, como se nos dice en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Él ha puesto límites al pueblo según el número de los hijos de Dios. Un niño no podría respirar sin la entrada de Dios como su respiración. Dios mismo entra por la puerta de la muerte, el cráneo humano, y yace en la tumba del hombre, en visiones de eternidad hasta que se despierta y ve las ropas de la tela dejadas allí que las mujeres tejieron para él a la entrada de la casa de su padre. Cuando yo entré en esta vestimenta, el cuerpo físico, que mi madre, una mujer, tejió para mí, Dios, cuyo nombre es Yo Soy, entró conmigo y comenzó su sueño. Mi madre me llamó Neville, y con el paso del tiempo, empecé a afirmar que yo soy Neville. Entonces, un día nos convertimos en un nuevo ser, pues el yo, que entró en la vestimenta llamada Neville, se despertó para descubrir que yo soy Dios. Luego, para demostrarme a mí mismo que yo realmente soy Él. El Hijo de Dios se apareció ante mí y me llamó Padre. Ahora, restringido por el cuerpo que llevo, estoy limitado y soy débil. Pero cuando me lo quite y el mundo me llame muerto, regresaré al ser único del cual vine, pues yo salí del Padre y vine al mundo. De nuevo estoy dejando el mundo y regresando al Padre. Si sabes que tú eres Dios Padre, sabrás que no importa lo que el mundo sueñe. No importa cuán horrible el sueño pueda parecer ser, el soñador no es tocado por su sueño. El que soñó que era Stalin y asesinó a millones, no es tocado por su sueño y al final descubrirá que todas las cosas trabajan hacia el despertar de Dios. La súplica del Salmo 44. Despiértate. ¿Por qué duermes tú, oh Señor? Despierta. No nos rehaces para siempre. Está dirigida a Dios, el Dios en cada uno que está luchando para despertar. Él está despertando en mi amigo Bill, que tuvo la experiencia de conducir su coche, sabiendo que estaba sentado en su sala de estar. Este tipo de experiencias rompen los hilos que lo atan a uno a su sueño. Y cuando estos hilos empiezan a romperse, él despierta dentro de su propio cráneo, pues ahí es donde el drama tiene lugar. Ahora, en la historia cuando José se unió a los hermanos, se dijeron unos a otros, matémosle. Pero su hermano Judá suplicó por su vida, diciendo, no, él es de nuestra carne y sangre. No permitáis que su sangre caiga sobre nosotros. Vendámoslo como esclavo. Así que lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo. Luego, una caravana, en su camino hacia Egipto, que transportaba oro, incienso y mirra, las mismas cosas que los reyes trajeron al Cristo niño en su nacimiento, accedió a comprarlo. Y José fue llevado a Egipto, donde ascendió al poder del faraón. José entonces salvó a la civilización de la hambruna. Y cuando los hermanos se arrepintieron por lo que habían hecho, José dijo, vosotros pretendisteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Entonces su nombre fue cambiado de José a Josué, que significa Jesús. Recuerda, las Escrituras se despliegan dentro de ti. El soñador en ti
ha sido arrojado a un pozo. Ahora en el Salmo 40, que tan a menudo es usado en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús, el segundo versículo dice: Me sacaron del pozo, fuera del lodo cenagoso, y colocaron mis pies sobre la roca, haciendo mis pasos seguros. La palabra lodo se define como tierra esponjosa. ¿Puedes pensar en algo que describa mejor al cerebro humano? Y el hombre es llamado la tierra, pues la palabra Adán significa tierra roja, así que el soñador es sacado del pozo, el cráneo en donde ha sido encerrado, al despertar de su sueño y nacer desde arriba. Tú debes experimentar dos nacimientos, uno físico y otro espiritual. Naces espiritualmente a través del despertar y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No es que nace otro ser, tú eres Él, pues estáis todos solos y cuando dejas tu tumba, se queda vacía. El Nuevo Testamento es todo sobre el soñador en ti que despierta como Jesucristo. Y todo lo dicho de Él es verdad. Su historia es divina, no secular. Tú eres Jesucristo durmiendo, soñando sueños horribles mezclados con otros sueños encantadores. Pero al final despertarás del sueño para saber que tú eres Jesucristo. Entonces permanecerás un poco de tiempo para contarles tus experiencias a aquellos que estén dispuestos a ser desilusionados y a permitir que caigan sus falsas ideas del pasado. Luego, dejarás esta pequeña sombra que camina por la tierra para entrar en la eternidad como Dios. Lo que te he dicho vivirá en tu mente. Aférrate a las visiones que he compartido contigo, pues a su tiempo mi palabra echará raíces y crecerá dentro de ti. Entonces esta maravillosa historia hará erupción en ti y sabrás que tú también eres Jesucristo. Y porque solo hay un Jesucristo y solo un Hijo, cuando el Hijo de Dios te llame Padre, tú y yo somos uno. Ese es el fantástico misterio. Cómo nosotros, conservando nuestra individualidad, somos uno. Ahora entremos en el silencio.